Hola damas, bienvenidas a la lección 6 de Santiago. Am, Vamos a tratar de ver algunos versículos de Santiago capítulo 4. Probablemente probablemente solo vamos a alcanzar a estudiar dos versículos, pero los vamos a estudiar en detalle si Dios quiere. Sí vamos a ver algunos otros versículos, pero vamos a enfocar en los primeros dos versículos. Vamos a orar y luego podemos empezar el estudio. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te pido que lo bendigas, que lo usas para tu honra y gloria. Dame las palabras en esta noche, que sea de ti y toque algún corazón, anime alguna dama por medio de este capítulo. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces estamos en Santiago capítulo 4. Y primero vamos a leer los versículos 16 y 17. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, tenemos en mente esa advertencia de que si sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, es pecado. Entonces ya sabemos que si hacemos algo que no debemos es pecado, pero Santiago nos dice también que si no hacemos algo que debemos de hacer, también es pecado. Entonces, volviendo al versículo 1 de Santiago 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y Santiago capítulo 3, versículos 14 a 18, Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y el 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, en lugar de tener esas guerras, esos, como dice 3:14, esos celos amargos y contenciones en nuestros corazones, en lugar de jactarnos y mentir contra la verdad, lo que debemos de tener se ve en el 17, 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces esos buenos frutos, esos frutos del Espíritu realmente son lo que debemos de tener. En lugar de las guerras en nuestros corazones,
debemos de tener sabiduría pura y pacífica. Debemos ser amables y benignas. Debemos de tener misericordia. Y lo debemos de tener, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces el 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, la paz es algo que yo quiero realmente sentir todo el tiempo en mi corazón. Pero si tenemos esas contenciones contra otras personas, no vamos a tener esa paz. Regresando a capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entonces, ¿de dónde vienen esos pleitos o peleas? En Sochi, hush. Santiago 4, 1 a 10. Habla más de eso. Y vamos a ver el versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces el Espíritu que mora en nosotros, Él quiere Dios quiere toda nuestra atención y el Espíritu anhela esa relación con Dios, pero causamos problemas cuando estamos viviendo en pleitos y en guerras en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo es que podemos arreglar ese asunto en nuestro corazón? Dice el versículo 6, Él da mayor gracia. Dios es el que da gracia en nuestro... Sochi, hush. Dios es el que da la gracia para que nosotros podamos vivir vidas de paz sin pleitos. Y dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para obtener esa gracia necesitamos humillarnos ante Dios. El versículo 9 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, después de que nosotros arrepentimos de nuestros pecados y nos humillamos delante de Dios y
conseguimos la ayuda de Dios. Después de que nos humillamos delante de Dios, dice, Él os exaltará. Dios es el que exalte y el que puede sacarnos de esos problemas, esos pleitos que hay dentro de nuestros corazones. Entonces, ¿qué significa Santiago 4:1? Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las divisiones de los capítulos y versículos fueron añadidos cientos de años después de que fue escrito la Biblia para facilitar hacer referencia a pasajes específicas. Entonces podemos encontrar más información en el capítulo anterior. El capítulo 3 es lo que viene directamente antes que este versículo en el capítulo 4. Y encontramos que la sabiduría del mundo dice que los seres humanos tienen la responsabilidad de identificar lo que quieren de la vida y de hacer un plan para obtenerlo, no importando el costo. Eso es la sabiduría del mundo. El mundo dice, debes decidir lo que quieres y obtenerlo, no importando el costo. Esta perspectiva hasta suena industrioso para la mayoría de nosotros. Muchas veces pensamos que sí, eso es buena filosofía, porque es verdad que nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para lo que tenemos y seguir y poner metas y tratar de alcanzar esas metas. Eso es cierto y es industrioso. Pero el éxito, según el mundo, depende de obtener lo que quiere de la vida. Eso no es el éxito según Dios. El éxito según Dios es de glorificar a Él y vivir una vida que agrada a Él. Y tener fruto espiritual. Y sí, pues fruto y como tesoros en el cielo en lugar de en el mundo. Santiago 3, 15 y 16 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Nota que esa sabiduría que no es celestial, es terrenal, no es espiritual, es diabólica. Y resulta en el desorden y todo tipo de malas prácticas. Aparentemente la comunidad
a la cual Santiago escribía tuvo conflicto. Pues posiblemente tuvieron la tentación de contestar la pregunta con acusaciones a sus opositores. ¿Cuál era la pregunta? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entonces probablemente ellos querían decir, pues es la culpa de ellos. No somos nosotros, son ellos. Y querían acusar a otros. Pero Santiago usa otra pregunta para mostrar que el conflicto es dirigido por pasiones o deseos que batallaron dentro de ellos. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esos cristianos no estaban dispuestos a confiar que Dios proporcionaría bien a ellos en su tiempo. Entonces, eso es el problema con la filosofía, de que debemos obtener lo que queremos, no importando el costo. Estamos poniendo nuestro enfoque en nosotros mismos y no en Dios y no en otros. Y no estamos confiando en Dios que Él va a dar bien, va a proporcionar lo bueno en su tiempo. Entonces, no es que no debemos trabajar por nuestras metas, pero eso no debe ser el propósito de nuestras vidas. Nuestras vidas deben ser enfocados en Dios y lo que Dios quiere y la obra de Dios. Y así Dios va a darnos lo que es bueno para nosotros en su tiempo. Santiago 1:7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cuando tenemos nuestro enfoque en el mundo y no en Dios, o cuando estamos un día en el mundo, otro día tratando de seguir a Dios, otro día otra vez enfocando en el mundo, cuando hacemos eso de un lado a otro, tenemos la mente y el corazón de doble ánimo y no es constante en Dios. Y dice la Biblia, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Si así estás viviendo tu vida, el Señor no tiene obligación de darte nada, porque estás estás siguiendo los tesoros del mundo. Y Dios quiere bendecir fidelidad en Él. Entonces, allí en Santiago habían pleitos entre ellos porque no podían obtener lo
que querían. Vivir así es infiel a Dios. Dios es el legislador y el juez, no el hombre. El hombre no puede decidir lo que es correcto y no. Dios es el que decide. El hombre tiene que seguir los pasos de Dios, no sus propios caminos. Entonces, Dios es el legislador y el juez. Y allí en Santiago 4, estaban viviendo según la sabiduría del mundo. Santiago dice que vivir así es adulterio, pero Dios da gracia. Debemos confiar que Dios proveerá, será el juez y nos levantará en su tiempo. Entonces, otra vez en Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Vamos a pensar un momento en esa frase, no es de vuestras pasiones. Génesis 4:5-8. Génesis 4:5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo que vemos aquí es que Caín quería la bendición de Dios, pero no lo quería según la ley de Dios. Él no quería conseguir la bendición de Dios en la manera que Dios le había dicho. Él quería seguir sus propios caminos. Y después de seguir sus propios caminos, se puso celoso de Abel porque Abel recibió la bendición de Dios. Y a veces nosotros hacemos eso, seguimos nuestros propios caminos y después miramos que Dios está bendiciendo a otra persona y empezamos a sentir celos. Pero las pasiones de Caín hizo que él mató a su propio hermano. Era tan fuerte su emoción contra su hermano y no era la culpa de su hermano, era su propia condición espiritual.
Entonces hay que controlar nuestras emociones. Y no seguir nuestras propias pasiones, pero seguir a Dios. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando nosotros seguimos nuestras propias pasiones, en realidad estamos siguiendo al diablo. Y como cristianos, el diablo no es el padre que debemos de seguir. Nuestro padre es Dios y debemos de seguir su ejemplo, no el ejemplo del diablo. Primero de Pedro 1:14. Primero de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Entonces, si somos hijos obedientes de Dios, no vamos a seguir los mismos deseos que tuvimos antes de aceptar a Cristo. No vamos a seguir los mismos deseos que tiene el mundo. Vamos a seguir los deseos espirituales. Segundo de Pedro 2:18. Segundo de Pedro 2:18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estaban usando sus palabras para, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, nosotros como cristianos hemos rechazado al mundo, hemos rechazado esos caminos, pero viene gente y usa palabras bonitas para atraernos otra vez al mundo. Y necesitamos resistir eso, porque nuestros deseos han cambiado. Queremos glorificar a Dios, queremos tesoros celestiales, ya no queremos las mismas pasiones del mundo. Otros pasajes que pueden buscar después, si quieren apuntarlos, son Mateo 15:19, Mateo 15:19, Primero de Timoteo 6:4-10, Primero de Timoteo 6:4-10, Primero de Pedro 4:2, Primero de Pedro 4:2 y Primero de Juan 2:15-17. Primero de Juan 2:15-17. Otra vez, Mateo 15:19, Primero de Timoteo 6:4-10, Primero de Pedro 4:2 y Primero de Juan
2, 15 a 17. Ahora, regresando a Santiago 4:1, dice, no es de vuestras pasiones. Esa palabra pasiones es casi la palabra placeres. Los pleitos vienen de nuestros mismos placeres, pero no son de los placeres espirituales, sino los placeres carnales. Vamos a ver el versículo 3. Santiago 4:3 dice, voy a leer el 2 primero. Dice, codiciáis y no tenéis. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces nuestros placeres, nuestros deleites, estamos buscando nuestras pasiones carnales en lugar de los deleites espirituales. Y Dios no puede contestar una oración que está enfocado en los placeres carnales. Entonces, otra vez, el versículo 1 dice, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Nuestras pasiones se combaten en nuestros mismos miembros. Romanos 7:23. Voy a tratar de terminar. Vamos a ver 2 versículos más y vamos a terminar. Romanos 7:23. Estoy en Juan. Ok. Hechos Romanos. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces allí Pablo está diciendo que hay una guerra dentro de sí mismo que es la ley de su mente y la ley del pecado, la ley del pecado contra la ley de Dios es la batalla que él estaba teniendo dentro de sí mismo, dentro de su mente y su corazón. Él tenía esa guerra, pero Dios es el que nos ayuda a tener victoria en esa guerra espiritual. Colosenses 3:5 es el otro versículo. Colosenses 3:5.
Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces allí dice que esos deseos terrenales son idolatría, porque nos quita el enfoque de Dios. Dios quiere nuestra atención y en lugar de dar nuestra atención a Dios, estamos enfocando en lo terrenal. Y ejemplos de esos deseos terrenales son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Esos son cosas que destruyen nuestra relación con Dios. Entonces, como nos dice Pablo, hay que hacer morir, hay que matar a esos deseos carnales para poder vivir según los deseos espirituales. Otros pasajes que pueden buscar después si quieren son Romanos 7:5, y Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Romanos 7:5 y Gálatas 5:17. Bueno, yo quería llegar al versículo 2, pero vamos a terminar allí porque ya pasé de tiempo. Sí hemos visto muchas cosas importantes ahora en esta noche y hemos hablado mucho acerca de la batalla contra otros miembros de la iglesia. Si estamos viviendo por nosotros mismos y la batalla dentro de nosotros, también si estamos viviendo por nuestros mismos pasiones. Pero lo que debemos hacer en lugar de vivir así es dejar que Dios dirige nuestros corazones y nuestras acciones y vivir vidas que siguen los deseos espirituales en lugar de los deseos terrenales. Bueno, si quieren hacer la tarea, es leer Santiago 4 y 5 3 veces. Entonces, así podemos terminar el libro de Santiago. Entonces, si no han hecho tarea este mes, ya hemos leído todo el libro. Bueno, terminando esta semana, ya hemos leído todo el libro de Santiago 3 veces. Entonces, si quieren tratar de alcanzarnos y leerlo, sería bueno. Si quieren solamente leer Santiago una vez, eso también sería bueno. Así pueden por lo menos saber
de qué estamos hablando en estos estudios. Y si alcanzan a hacer la tarea, pueden dejar un mensaje allí en la página o mandarlo en Messenger diciendo que hiciste la tarea y así podemos animarnos el uno al otro de seguir adelante con el estudio, haciendo la tarea y estudiando los libros de la Biblia. Y si no pueden hacerlo, si tienen otros devocionales que están haciendo, también entiendo eso. Solamente es algo para ayudarnos a aprender mejor el libro de la Biblia, pero no es obligatorio de ninguna manera. Entonces, creo que es todo. Si tienen alguna pregunta o duda, me pueden contactar, o si solamente quieren hablar, también me pueden mandar un mensaje, algo así. Y espero que puedan regresar a ver, a estudiar Santiago la semana que viene. Buenas noches. Adiós.